de nuestra reunión. Y ahora sí, entonces los saludo a todos ustedes. Un cordial saludo para ustedes, apreciados estudiosos. Sean bienvenidos ya a este quinto encuentro sincrónico de nuestra asignatura Expresión Gráfica. Doy gracias a quienes muy puntualmente se conectaron para esta sesión. Doy la bienvenida entonces a Byron y a Marco que se encuentran conectados y bueno, a quienes puedan conectarse a lo largo de esta sesión, así como quienes puedan consultar la información de esta sesión a través de forma asincrónica. Les recuerdo mi nombre, Ivonne Angulo, como soy su tutora en esta asignatura, y el propósito del día de hoy es socializar la actividad 4 que tenemos para entregar, revisar cuáles son esas próximas actividades evaluables que tenemos en el aula y aprovechar este espacio para aclarar las inquietudes que tengan, que hayan surgido, sea del ejercicio de la actividad que se cierra el día de hoy o de la actividad que vamos a socializar. ¿Listo? Bueno, entonces, Marco, no sé si tú me escuchaste lo que te estaba comentando a través del chat porque veo que tienes el micrófono activado, pero no te escucho. ¿Marco? No, creo que tienes problemas de conectividad. Entonces, bueno, como te decía, ya creo que Hola. se me escucha. Hola, no, sí, ya ahora sí te Hola. escucho. ¿Cómo Sí, no, estás, Marco? creo que es la diadema que me está molestando el micrófono, profe, qué pena. Ah, bueno, no hay ningún problema. Lo más importante es que tú me puedas escuchar y pues que tú puedas manifestar las observaciones o las inquietudes que tengas a lo largo de la sesión. A veces pasa mucho que por conectividad, que el internet esté, digamos, muy lento y a veces pasa que por más de que activen no pueden hablar, no se activa el audio. Entonces, por eso es que yo siempre les recomiendo salgan de la sala, vuelvan a ingresar y normalmente se soluciona. Pero bueno, qué bien que hayas detectado el inconveniente que tenías. Listo, entonces ustedes están viendo en este momento el aula, ¿no? Entonces vamos a recordar cuáles son las actividades evaluables que tenemos programadas, ya las que nos quedan, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, este es el último mes de trabajo, ya prácticamente nos quedan 3 semanas de trabajo y entonces revisemos según nuestro plan de formación y cronograma de actividades, cuáles son esas actividades que tenemos próximas a desarrollar. Entonces, recordemos que el día de hoy cierra a medianoche la actividad 3, ejercicios prácticos de AutoCAD. No sé, bueno, ustedes chicos quienes están conectados, ¿cómo van con estos ejercicios? Si tienen alguna inquietud adicional respecto a esto, que podamos, digamos, abordar posterior estas aclaraciones y socializaciones de las actividades. Quisiera de pronto preguntarte a ti, Marco, que tú no alcanzaste a estar en la sesión anterior hasta donde recuerdo. ¿Tienes alguna inquietud sobre los ejercicios que se van a entregar el día de hoy? Hola, profe. No, pues hasta el momento no, pero sí estoy como colgadito un poquito con los ejercicios, profe. ¿Cuántos te faltan, Marco? Voy en el 7, creo que es el de los números, el de los números 3. Ujú. Ese Ok, lo hice súper fácil, me pareció muy fácil. es Los muy fácil. anteriores sí me iban dando un poquito duro en la cabeza y ¿Cuáles? los anteriores, El de ortogonales. sí, y pues porque mientras va cogiendo uno el tiro un poco al programa, ¿no? Ya Sí, empieza uno a moverse un poco más rápido y eso. así es, Marco. Como yo les decía, a veces en la primera retroalimentación en la actividad uno, la práctica es la que hace al maestro. Y en AutoCAD, si de pronto ustedes dicen, pero la profe, ¿por qué deja tantos ejercicios y por qué son tantas actividades en el módulo? Pero realmente es que es la forma en la que ustedes puedan adquirir esa destreza, ¿sí? Entonces, bueno, qué bien. Y cualquier cosa, entonces tú tienes ya, ustedes tienen mi número telefónico, cualquier solicitud, inquietud, pues me pueden escribir. A través de el correo, el buzón de Canvas o mi chat de mi número personal. Sí, hubo una estudiosa de esta aula que me comentaba que había un problema en Canvas, no me pudo escribir el mensaje, pero entonces recuerden que también me pueden escribir
de forma directa a mi correo electrónico ivone.angulo@umb.edu.co. Bueno, entonces, de los ejercicios que estás haciendo hasta el momento, no tienes ninguna inquietud, ¿correcto? Sí, profe, no, hasta ahora todo ha sido como claro. Listo. Bueno, entonces, vamos a revisar bueno, para el día de hoy que teníamos este encuentro sincrónico, ay no, perdón, este es el encuentro sincrónico que estamos desarrollando el día de hoy y el propósito es entonces socializar esta última actividad de AutoCAD, ¿sí? Nos quedan dos actividades evaluables, entonces, la actividad 4, que es la que vamos a socializar el día de hoy, y la actividad 5, que es la evaluación módulos 1 y 2, ¿listo? Esta actividad 4 tiene 2 semanas también. ¿Y eso qué quiere decir? Que está habilitada desde el día de hoy hasta el próximo 22 de marzo. Y no olvidemos, apreciados estudiosos, que nuestra aula, las actividades cierran el domingo 28 de marzo a medianoche. ¿Esto qué quiere decir? Que en la semana del 22 al 28 yo voy a estar retroalimentando sus actividades, sus entregas, y ustedes van a estar presentando la evaluación de los módulos 1 y 2. Voy a dirigirme entonces primero a la evaluación final para recordar, porque digamos, tengamos presente que nosotros en el primer módulo no presentamos una evaluación, de forma que ustedes pudieran hacer, ejercitarse un poquito más, desarrollar un poco más de ejercicios, ¿no? Entonces, estas son 10 preguntas como tal que están de selección múltiple de los módulos 1 y 2, ¿sí? Entonces, del módulo 1, pues hay elementos de tipo teórico, por ejemplo, sobre los tipos de las normas para las hojas, o sea, todo está basado en los materiales de lectura que ustedes encuentran en el aula, ¿sí? Entonces, no se preocupen, repasen el contenido, pueden haber, por ejemplo, de una vez les digo para que ustedes tengan claridad de cómo es este examen, pueden haber imágenes de proyecciones ortogonales y así como en la actividad 2, digamos que están los planos y entonces ¿cuál es la cara que está incorrecta? ¿Sí? Es que ustedes interpreten esas proyecciones ortogonales, esas vistas como tal de los sólidos y unos elementos teóricos que derivan de este módulo. Del módulo 2, entonces, ¿cómo va a ser cómo van a ser esas preguntas? Puede que haya preguntas sobre un comando, sobre los comandos que vimos. Los comandos que vimos acá realmente son los que aparecen ahí. Entonces, digamos que hay una imagen que muestra que se está recortando, por ejemplo, un extremo. ¿Sí? Y entonces que para recortar o eliminar esta sección, el comando que se usa es A, no sé, línea, B, polilínea, 3, recorta o trim, 4, extender o alargar. ¿Listo? Entonces, de ese tipo son las preguntas. O sea, ustedes si han hecho los ejercicios a conciencia, porque esto es lo más importante, que sean elaborados y desarrollados por ustedes mismos, ustedes no van a tener ningún inconveniente en esa interpretación de las preguntas que hay del módulo 2, porque son, como les digo, imágenes de AutoCAD y a ustedes les preguntan algo relacionado con los comandos o las vistas o bueno, etcétera. ¿Listo? Pero entonces para que ustedes tengan muy claro cómo es en qué consiste esta evaluación, porque pues digamos que en otras asignaturas es de tipo teórico, pero aquí tenemos bastante práctica, entonces ya ustedes tienen una idea de cómo van a presentar esa evaluación. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver la práctica situada AutoCAD. Esta práctica realmente es sencilla y es sencilla para quienes desarrollaron a conciencia los ejercicios de la actividad 3. ¿Listo? Las competencias que se van a desarrollar con esta son las mismas competencias de la actividad anterior, porque como les digo, pues esto requiere es de práctica. Y acá yo les propongo dos planos de una planta piloto, una planta de aguas residuales industriales, pero es una planta piloto porque las dimensiones son muy, muy pequeñas. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen estos dos planos. No sé, Marco, ¿tú te encuentras en computador, en escritorio en este momento? ¿O estás conectado de celular?
Dime qué pena. ¿Tú estás conectado de celular o estás en tu computador? No, estoy en el computador, profe. Listo, te agradezco si tú puedes ingresar en este momento a la actividad 4 y verificar si puedes descargar estos dos archivos. ¿Por qué quiero hacer la prueba? Yo aquí ya los descargué y no tengo inconveniente, pero me ha pasado que a veces los chicos me dicen, profe, el archivo no me deja de descargar, entonces quiero un verificador por parte de los estudiosos para que me ayude con este proceso. Si me puedes ayudar verificando si puedes descargar los dos PDF que tenemos acá, ¿listo? Entonces yo voy a descargar uno y aquí voy a descargar el otro. Entonces, bueno, acabo de percatarme que no puedo, debo compartir a modo de escritorio para poder mostrarles a ustedes entonces los diferentes archivos. Miren, entonces aquí ya descargaron estos, entonces vamos a abrir primero este y vamos a abrir este otro. ¿Listo? Entonces, hay dos unidades, un floculador que es un sistema, estos dos son partes de procesos que hacen parte de una planta piloto. O sea, esto quiere decir que no es la planta de tratamiento, la planta de tratamiento completa, ¿sí? O sea, solo es una parte, una etapa. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un floculador que es un sistema que permite tratar el agua y depurar los sólidos que se encuentran suspendidos en el agua y algo de los sólidos disueltos. Entonces, a través de la adición de unos químicos, yo que hago mezcla con el agua, hace que esas partículas sólidas que están muy dispersas se aglomeren en forma de flux, por eso se llama floculador, para que esos flux o digamos como esas aglomeraciones de partículas se sedimenten, ¿sí? Ya por procesos de hidráulica, se sedimenten por su peso en esta parte final, en esta parte inferior que se llama tolva, ¿sí? En esta tolva, y de esta forma, entonces, pues el agua como tal sube clarificada porque tiene menor contenido de sólidos y rebosa por estos vertederos. Si yo reviso, caramba, es que acá, disculpen un segundo porque voy a tener que abrir los archivos, pero en PDF porque es bastante incómodo acá para poder desplazarme. Abrir. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, esto que yo veo acá es un canal, es una canaleta perimetral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el agua como tal ingresa por esta tubería. No sé si ustedes lo estén viendo bien en este momento. Vamos a hacer el recorrido del agua. El agua ingresa por esta tubería, en este punto se aplican los químicos y desciende por este tubo que es un cono de mezcla, sale por este tubo angosto que es una tubería de 3/4 de pulgada y hace un movimiento ascensional. Entonces, esta mezcla hace que ya los sólidos como tal que se van aglomerando van por su peso, se van depositando en la parte inferior que es la tolva. Este círculo verde corresponde a una salida como tal para evacuar los lodos del sistema de tratamiento y en la parte superior pues el agua está subiendo por esta zona, rebosa por esta canaleta, ¿sí? Y ya sale, pero entonces ¿por dónde sale? Vamos a mirar la vista de planta. Y aquí entonces ya vemos también esa aplicabilidad de la interpretación de las vistas ortogonales, ¿no? Entonces tenemos aquí una vista de planta. Esta vista de planta, entonces aquí nos muestra que aquí están los vertederos y el agua sube por esta parte inferior y rebosa en esta canaleta y finalmente sale por esta tubería de 1 pulgada. ¿Listo? Aquí hay unas especificaciones. ¿Qué les voy a solicitar? Yo les voy a solicitar el desarrollo de los detalles del dibujo, ¿sí? Y si quieren hacer un marco como el rótulo, pueden hacerlo sencillo. Es decir, yo no les voy a pedir que ustedes hagan todos estos detalles, por ejemplo, de válvula bola, válvula de cheque o manómetros, si no están en el dibujo. O sea, simplemente aquí en convenciones, ¿qué pondría yo? Pues yo veo esta tubería que es más o menos como rosada, tiene color salmón, esta es la tubería de agua cruda o de proceso.
la dirección del flujo, que me muestra el flujo del agua. La tubería de lodos es color azul. Como esto solo es una etapa, no tenemos tubería de salida de agua tratada, entonces este color pues no iría. No hay recipientes de químicos, no hay líneas hidráulicas de químicos, o sea, nosotros simplemente tenemos la estructura acá. ¿Listo? Y aquí hay unas especificaciones, entre ellas que estas dimensiones están dadas en milímetros, ¿sí? Entonces, ustedes van a verificar, van a hacer estas unidades verificando estas dimensiones y son igual. Ustedes van a indicar ahí en AutoCAD 300, 100, pero entonces van a entender que estos son milímetros. ¿Por qué es importante esto? Porque de pronto ustedes ya se han percatado que en las dimensiones de las tuberías, cuando yo hablo de tuberías hidrosanitarias, normalmente las tuberías por convención internacional, las dimensiones siempre se expresan en pulgadas, ¿sí? Es decir, yo no hablo de una tubería por ejemplo, esto, una tubería de 4 pulgadas. Yo no hablo de una tubería de 10 centímetros, 10 punto algo, no recuerdo con precisión ahorita cuánto es, sino que yo hablo de 4 pulgadas. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando yo lo vaya a representar, pues la altura de esta tubería o este ancho de tubería, pues tengo que hacer un factor de conversión para pasar estas 4 pulgadas, saber cuánto es en milímetros para poder representarlo. ¿Listo? Eso es súper importante para que ustedes tengan claro. Aquí hay unas estructuras de soporte, digamos, estos son como unos tubos que soportan este cono porque esto está suspendido en el aire, si ustedes se dan cuenta. Entonces, estas son unas tuberías como tal para soportar la estructura y esta es la estructura metálica, estos son unos ángulos, o sea, y las platinas como tal de anclaje. Este dibujo tiene, digamos, un mayor nivel de detalle. Este otro es muchísimo más sencillo y este corresponde a los medios filtrantes. Si ustedes se dan cuenta, estos son unos filtros como tal, son unos filtros de 3 vías. Hay diferentes formas o sistemas de filtración. Estos son unos de 3 vías, es decir, que por la misma tubería se puede hacer el flujo como tal de salida, de entrada y el retrolavado, ¿sí? Entonces, a través de este mecanismo es que el agua entra digamos, el agua como tal que yo voy a depurar, que viene, ¿de dónde? Viene de este floculador, ¿sí? Que sale por esta tubería. El agua como tal va a ingresar por esta válvula de 3 vías y ingresa aquí al medio filtrante y estas son capas de arena y grava. Y estas son como las especificaciones normales de la malla como tal que se está empleando. Entonces, el agua atraviesa este material y se permea el agua como tal y pues se están manejando unas presiones de forma que los sólidos van a quedar suspendidos en esta primera parte, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A medida que yo voy depurando el agua, los sólidos se van concentrando acá, ¿sí? Y van a haber unas pérdidas importantes de energía, pues por la acumulación acá, porque se va a requerir mayor presión para que pueda pasar estas capas filtrantes el agua, ¿sí? Entonces, para eso se hace un retrolavado, esto sí se los explico, es digamos a manera de complemento, donde el agua se ingresa, se inyecta a contracorriente y quiere decir que esto sale, digamos, en sentido inverso e ingresa por una tubería central que no está en este plano detallada porque aquí solo se están mostrando los medios filtrantes y a contracorriente arrastra todo este material que se deposita aquí en la superficie de esta capa de arena y se evacúa para enviarse finalmente al lecho de secados. Aquí no tenemos la unidad detallada del lecho de secado. Aquí tenemos es el detalle nada más del perfil. Si ustedes se dan cuenta, no hay unidades completas. Yo no sé cuánto es la altura como tal, la altura total de este filtro o cuáles son las dimensiones como tal o el diámetro de ingreso de esta tubería. Esto es algo realmente esquemático y eso demuestra que entonces cada uno lo puede desarrollar, pues digamos, en la medida que esté desarrollando el ejercicio, va definiendo cómo desarrollarlo. Pero entonces aquí lo importante es el nivel de los detalles, o sea, el de usar círculos, usar arcos, recortar, usar un comando, unas propiedades para estas texturas. ¿Alguien me recuerda cuál es ese comando?
Marco, ¿Cuál, adelante, tú profe? tenías Perdón. la mano. Dime, Byron, ¿Cuál es la pregunta, perdón? que cuál es el comando que yo uso para diferenciar estas superficies, estos detalles que yo tengo acá. ¿Cómo se llama ese comando? ¿Te acuerdas que lo vimos en la última clase? Sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo así, Byron? A ver, Marco, tú tienes la mano levantada. Discúlpame porque no me había percatado. No te preocupes, puedes activar en cualquier momento el micrófono porque como yo estoy viendo AutoCAD, no me percato que estás levantando la mano. Así que adelante, puedes activar el micrófono. No, profe, era para decirte que no me deja descargar los PDF. Ay, no sé, y ya Me los volví a sale, cargar. me sale acceso denegado. Listo, vale, te agradezco mucho esa verificación. Entonces, mañana yo vuelvo a hacer la carga y se los envío por correo. Va a ser lo más fácil para que ustedes tengan la certeza que van a tener a la mano las dos opciones para desarrollarlos. Muchísimas gracias por tu ayuda, Marco. Listo, profe, tranquilo. Listo, entonces, el comando como tal que se usa acá es el de sombrear o sombreado o también achurado. Si yo estoy usando AutoCAD en inglés, se llama hatch. Ya les escribo acá. A ver, ¿dónde les escribo acá? Se escribe así. Ay, me salió un comando que no era. Miren, digamos hatch, es este como tal. Entonces, ese comando de sombreado me permite representar texturas diferentes, que si yo estoy representando una textura tipo ladrillos, no es que yo vaya a dibujar raya a raya o rectángulo a rectángulo cada uno de los ladrillos de la fachada de una casa, sino que yo pongo esa textura en un contorno definido y ya me la indica, ¿sí? Ya, y ustedes aquí entonces pueden ver que hay otros detalles. Miren que, bueno, el filtro de carbón activado normalmente para retener los sólidos, pues se usa este, pero para retener ciertos compuestos contaminantes como digamos que están disueltos en el agua y físicamente no se pueden retener, se usa carbón activado para un proceso de retención o de absorción en la superficie porosa del carbón. Ya digamos entonces pues tiene la misma función o la misma, el mecanismo operativo es el mismo que el del filtro de arena y los retrolavados entonces se envían al lecho de secado. El lecho de secado viene siendo digamos una superficie abierta, amplia, se requiere siempre área para el lecho de secado, de forma que se depositen eso que yo lavo, que yo remuevo a contracorriente, lo deposito en esta superficie, ¿sí? Y tengo también un perfil de arenas y gravas para poder retener esos sólidos y el agua como tal sale por una tubería perforada que está en la parte inferior y esta tubería me conduce a cabeza de proceso, al inicio de mi planta de tratamiento. Esto digamos que el propósito de ustedes es entonces desarrollar estos ejercicios, pero entonces van a escoger uno de los dos. Así que tienen, digamos, la facilidad de que, digamos que en volumen de ejercicios, como ustedes se dan cuenta, no es tan extenso como los anteriores, ¿sí? Como la actividad 3, pero sí deben escoger uno de los dos ejercicios para poder desarrollarlo. ¿Listo? Aquí quiero hacer una recomendación muy especial para todos ustedes, apreciados estudiosos, y es que hagan a conciencia estos ejercicios. Es decir, no compartan los ejercicios con sus compañeros porque eso es una práctica indebida que ustedes quizá con el ánimo de ayudar a un compañero, pues digamos que se puede caer en el error de plagio. Y para quien maneja AutoCAD, pues realmente es fácil detectar cuando se hacen esas prácticas de plagio. ¿Listo? AutoCAD tiene muchas posibilidades, digamos, muchas características que permite hacerla, digamos, el sacarle provecho a la herramienta, pero la idea es que no es que ustedes desarrollen estos ejercicios a la perfección, sino que practiquen y ejerciten con eso, que los desarrollen a conciencia. ¿Listo? Ese es el llamado principal que quiero hacerles a todos ustedes, apreciados estudiosos. Byron, ¿tienes algún comentario? No, profe, por el momento no. Listo.
Vale, entonces, sí, bueno, vamos a retornar a al aula para ver el resto de la descripción de la actividad. A ver, esperen un segundo, cierro esto. Listo, entonces, miren que acá está muy claro. Seleccione uno de los dos planos. Van a trabajar uno solo de estos planos y van a desarrollar el contenido total del plano seleccionado en AutoCAD. Entonces, el archivo que van a entregar es únicamente en AutoCAD, en formato DWG. No voy a aceptar como entregas un PDF porque no se puede evidenciar el desarrollo del ejercicio ni hacer verificaciones de detalles como sí se puede hacer dentro del programa. Aquí hago la recomendación de que esta actividad es de tipo individual, que la invitación es a que se desarrolle de forma autónoma por cada uno de ustedes para evidenciar que han logrado esa apropiación del manejo de los comandos. La rúbrica realmente es la misma que se va a aplicar que se aplica en la actividad 3 y entonces, si les parece bien, vamos a mirar algunos detalles acá para recordar para este ejercicio, para esta actividad. Sobre lo que he explicado hasta el momento, Marco o Byron, ¿tienen alguna inquietud? Pues bueno, Eh, profe, yo ahí pensándolo bien, sí tengo una inquietud respecto al comando de sombreado, el que tú mencionabas. Es que la Sí. verdad sí se me ha dificultado, me falta ese ejercicio. Pues hasta ayer lo estoy trabajando, pero siempre se me ha dificultado la aplicación de ese Ah, no comando te en especial. preocupes. Vale, precisamente digamos que en esta clase es normal que se refuerce ese comando justamente para eso. Entonces, como ese sirve para ambos, entonces vamos a hacer un detalle acá. Digamos que yo voy a hacer un rectángulo aquí para hacer los perfiles, ¿sí? Ah, aunque bueno, acá tenemos unas medidas, ¿no? Tenemos. Miren que aquí no me dice el largo como tal de este lecho de secado, pero sí tengo la altura de los perfiles. 60, 70 y 200. Entonces, vamos a hacer una línea. Vamos a activar modo ortogonal, 60, 70 y 200. Listo. Y aquí, a ver, verifiquemos. La de 60 está acá. Me quedó bastante grande. Me quedó bastante grande el rectángulo, pero bueno, ya lo vamos a ajustar. Vamos a hacer otra línea acá, la de 70. Ay, caramba, hoy no me está. Listo. 60, 70 y 200. Entonces, bueno, hagamos un rectángulo más pequeño para representar este lecho de secado. Bueno, entonces, ¿cómo recortaremos estas líneas? ¿Con qué comando? A ver, Marco, ¿con qué comando podemos recortar estas líneas? con recortar. Correcto, Re. muchas gracias. Recorta. Y ahora, a veces le permite a uno seleccionar de una vez el que se recorta, pero normalmente siempre que hay que indicar primero el límite. Una vez doy el límite y enter o barra espaciadora, ya entonces puedo seleccionar los elementos o extremos que voy a recortar. ¿Listo? Entonces aquí la tenemos. Ahora, acotemos. Entonces vamos a hacer una cota lineal acá. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas escalas? Con estas cotas, ajustar la escala, ¿no?
Entonces, recordemos, lo que hice fue usar botón derecho del mouse y abro el cuadro de propiedades. Aquí yo puedo modificar infinidad de cosas que ya depende de ustedes, todos los detalles que quieran consultar y modificar. Acá entonces yo digo, bueno, puedo ampliar las flechas, entonces el tamaño de la flecha como tal, dejémosla de 5 tal vez. Muestra, a ver, ahorita miramos si se ve una diferencia en el tamaño y el texto, entonces dejémoslo de 10. Tal vez dejémoslo de 15 y aumentemos entonces un poco más el tamaño de las flechas, dejémoslo en 10. Listo. Y sigue siendo bastante pequeño para este detalle. Bueno, entonces, vamos primero a hacer, bueno, yo quiero hacer pero sí, hagamos primero estas texturas como tal. Em, ¿Cómo puedo yo hacer entonces estas texturas, Byron? Con el comando que dijiste, ¿cómo se llama? Sombrear, ¿no? Sombreado, sí. Sombreado, sombrear. Sombreado, sí. O el achurado también yo le digo por lo que en inglés es hatch. Listo, entonces, voy a seleccionar. Miren que primero cuando yo doy el de sombrear, me pregunta acá designar punto interno o los parámetros como tal, pero automáticamente se despliega esta ventana que yo tengo aquí arriba. Aquí es donde yo puedo configurar las diferentes texturas. Entonces, yo selecciono esta pestañita y yo veo un montón digamos, de texturas, de detalles que yo puedo escoger. Digamos que para el primero quizá escojamos este, ¿sí? Y el patrón como tal, entonces aquí está la escala y yo voy a seleccionar este. ¿Listo? Aquí yo puedo incluso modificar el color, acá, en esto. Miren, o incluso cambiando el sombreado por una capa, o sea, en un layer diferente al donde estoy trabajando en este momento. Miren que acá está el sombreado, pero es como muy denso, ¿sí? O sea, realmente yo quisiera de pronto que no fuera tan concentrado. Entonces aquí es donde yo empiezo a jugar con los valores para decir, miren, 0,5 sería mucho más denso, entonces digamos 2, este detalle sería mucho más denso. Este como de red, pues no aplicaría tanto para la arena, pero bueno, es un ejemplo. ¿Que queremos cambiarlo? Pues entonces seleccionemos otro que dé más la impresión de ser tipo arena. Entonces, por ejemplo, y ajustemos entonces la escala a 3. Por ejemplo, listo, ya tenemos esa primera textura. Siempre cuando yo seleccione esa zona interna, yo puedo seleccionar varias a la vez y que queden con la misma textura, pero acá pues lo estamos haciendo diferente para que queden desagrupadas. Vamos para la siguiente, entonces lo mismo, sombrea y entonces ahora vamos a hacer esta otra textura. Lo mismo, la selecciono acá, ustedes pueden cambiar acá el color, ¿sí? O lo pueden hacer por capa, o sea, ustedes ya definen eso. Y entonces también la escala como tal se podría modificar. Y lo mismo, o sea, aquí digamos que no tiene esa diferencia. Creo que voy a hacer esto un poco más pequeño. No, esperen un segundito. Voy a hacer esto un poco más pequeño porque antes de hacer este detalle quiero que miremos lo de la tubería. Ustedes se dan cuenta que aquí en la parte inferior hay una tubería y como les decía es una tubería perforada. Entonces, yo puedo tener mi tubería. Miren que como no tenemos igual, eh, no tenemos líneas específicas, digamos, dimensiones específicas, entonces yo puedo decir que, a ver, tomemos que la altura de esta tubería sea, si esto mide 60, entonces digamos que es 42. Listo. Y voy a desplazar esta línea desde su punto medio hasta el punto medio ay caramba, no, tengo que desplazarles hasta el punto medio de acá. Listo.
Vamos acá a hacer la representación de la tubería. Aquí ya este detalle, por ejemplo, que sería como un tapón, ¿sí? Pues se puede hacer con un arco, un rectángulo, digamos que ese tipo de detalles ustedes los pueden hacer, pero quiero centrarme en estos detalles. ¿Ustedes cómo harían estos detalles de la tubería perforada? Si no estoy mal, matriz rectangular. Ok, Byron, correcto. Eh, Marco, este va a ser uno que te va a servir también para el ejercicio 5 como tal. Creo que ese es el que viene después del de empalme y chaflán. Entonces, no Sí. tenemos diámetros específicos de las perforaciones, ¿no? Pero simplemente podemos, digamos, definir ay caramba, no me, diámetro, digámosle 5. A ver, listo. Desplazar. Entonces, digamos, bueno, vamos a moverlo un poquito más aquí abajo. Listo, entonces vamos a hacer los dos primeros de referencia. Ay, me lo está forzando a... Listo. Voy a borrar este. Listo, voy a hacer estos dos primeros. Entonces, como el comando matriz lo que me hace es reproducirme un patrón específico, sea rectangular o de una trayectoria de camino o una matriz polar, que esa es la que se usa para el ejercicio 5. En este caso vamos a usar matriz rectangular. Miren que yo no tengo dimensiones específicas, ¿sí? Realmente no lo tengo y automáticamente se reproduce un patrón específico. Aquí es donde yo empiezo a modificarlo. Entonces, filas. ¿Cuántas filas necesito? Simplemente 2. No, pero una. Viene siendo una porque son los dos objetos hacen parte de lo mismo que yo voy a reproducir. Listo. Una. ¿Y cuántas? Miren que acá yo puedo seleccionar el, el distanciamiento como tal entre las columnas o el distanciamiento total. Entonces, yo puedo, digamos, a ver, podemos hacer una medida desde acá. No, no me está dejando centrar acá. Bueno, hagamos una cosa. Voy a hacer una línea simplemente hasta acá. 725. Listo. Entonces, en esta matriz, como tal, voy a volver a seleccionarla. Entonces dice distanciamiento total. Si yo pusiera el total que es 725, miren que sería demasiado. Yo necesito, bueno, acá no, realmente bueno, por distanciamiento total no lo podemos hacer. Podemos acá entonces, por ejemplo, indicar, aquí tenemos 4, podría ser quizá, digamos, unas 20 tal vez, y el distanciamiento acá sería mucho menos, o dejémosle 700. Ay, no, 700. Y dejémosle, ¿por qué 770? 700. Listo, ya lo tenemos acá. Si queremos podemos descomponerlos, ¿no? Dejarlos individuales, pero pues en este caso no habría tanto inconveniente. ¿Con qué comando es que se descomponen o se rompe un grupo, sea bloque o sea de producto de una matriz? ¿Quién me ayuda con ese comando? Con romper o descomponer. Así es, romper, listo, y ya entonces están individuales. ¿Y qué detallito nos faltaría? Entonces recorta y ya, por ejemplo, estos detalles
los límites como tales vendrían siendo el rectángulo como tal y yo simplemente recorto, bueno, no lo puedo hacer así. Bueno, vamos recortando estos detallitos. Ustedes hacen el resto de la tubería y ahora tenemos que aplicar nuevamente recorta, indicando, a ver si puedo así. No, seleccionar. A ver. Caramba. Vamos a seleccionar entonces estos círculos que tenemos acá. Este mouse me está listo. Tenemos estos círculos seleccionados y vamos a decir recorta y ya los tenemos seleccionados como el límite, entonces ya podemos hacer el recorte de esta parte inferior de la perforación. Y así entonces ustedes terminan la tubería. ¿Cuál sería el otro comando que nos hace falta o el otro detalle aquí? El sombreado, ¿no? De este. Si yo voy a seleccionar, digamos, esta textura, entonces miren que yo me voy a centrar en esta parte. Pero como está cortado no me lo... miren ya, sí. Miren que automáticamente toma lo que está por fuera porque este objeto, este rectángulo es un objeto cerrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sombreado o el patrón queda en el contorno como tal de este espacio, pero excluyendo lo que corresponde a la tubería como tal, ¿sí? ¿Cómo más se podría hacer? Pues yo hacer la tubería, hago el sombreado para todo el rectángulo, hago la tubería por aparte y luego la sobrepongo y puedo incluso ponerle un relleno a esta que sea, digamos, uno definido, digamos, como blanco, por ejemplo, para que quede la tubería totalmente nítida y que se excluya de este detalle de sombreado. Ya ustedes lo eligen. ¿Listo? ¿Sí queda claro entonces el uso de este comando de sombreado acá? Sí, señora. Bueno, otra de las recomendaciones, chicos, y es que yo esto se los he, digamos que he hecho ese énfasis desde la primera clase que tuvimos de AutoCAD, es que ustedes tienen que mostrar el dominio de los diferentes comandos. Entre eso, ¿qué está? Entre los diferentes comandos nosotros tenemos, pues por ejemplo, lo de las cotas, el que yo pueda modificar esas propiedades para que no quede desproporcional, o sea, que esto no quede unos números gigantes en proporción con el detalle o el tamaño de mi dibujo o que no queden tan pequeños que realmente sean totalmente ilegibles. Otra de las recomendaciones es que hagan uso de las capas. Entonces, quizá, por ejemplo, yo puedo seleccionar, digamos, las cotas específicamente y yo me voy a layer o capa, ¿sí? Y voy a crear entonces una capa nueva que sea de un color específico, entonces vamos a dejarla color rojo, por ejemplo, y que sea un poco quizá de un grosor mayor y que específicamente bajo esa capa yo muestre una propiedad, entonces en este caso sería, digamos, las cotas, ¿sí? Entonces yo estoy mostrando acá que tengo el manejo de las capas precisamente para mostrar diferentes características o elementos. Que los muros, por ejemplo, tienen unas características de color, entonces podemos hacerlo a través de digamos, de una capa con esas propiedades específicas. También yo puedo, quizá no lo habíamos visto, no recuerdo si lo habíamos visto en la clase anterior, las propiedades, así como ustedes tienen la brochita en Word, en PowerPoint para copiar propiedades de un elemento a otro, eso también lo podemos hacer acá. Digamos que yo voy a seleccionar este patrón, este sombreado, y yo podría seleccionarlo para copiar esas propiedades y ya me sale un pincel y puedo seleccionar este otro patrón y me queda con las mismas características que este, ¿sí? Digamos que son otro tipo de opciones. Hay otra cosa que no vimos, pero eso aparece en el multimedia. ¿Ustedes ya consultaron el multimedia, chicos, de este módulo? La verdad, no. No, no han tenido tiempo.
muchos ejercicios. Profe, ¿Lo yo consultaste, Marco? estuve mirando, pero me aparecía que estaba cerrado del 2020. Caramba, bueno, voy a revisarlo para verificar si, porque es la fecha, pero para que ustedes puedan verificarlo porque ahí hay otros elementos complementarios. ¿Qué hay en ese multimedia? Por ejemplo, la forma de visualización en el modo presentación o layout, que es cuando yo ya voy a imprimirlo o plotearlo, ¿no? Entonces, miren que el modelo, aquí es mi ambiente de trabajo. Normalmente nosotros siempre trabajamos acá. En el modo presentación yo puedo tener diferentes plantillas o marcos donde yo puedo hacer los rótulos acá, digamos que ya eso es un poco más avanzado, hay enlaces como tal en el material de estudio donde se explica precisamente todas estas características, pero yo quiero mostrarles aquí de forma práctica que, por ejemplo, si yo hago doble clic en esta cuadrícula, miren que acá se activa, aquí quedo como trabajando dentro del modelo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer zoom. Si yo quiero, puedo insertar comandos. Entonces, digamos que vamos a hacer un círculo y el círculo lo ponemos acá. O sea, yo puedo incluir otros detalles aquí en el objeto. Si voy al modelo, miren que aquí ya me aparece, ¿sí? Pero aquí lo que yo puedo es que si voy a imprimir un plano, sea en PDF o sea ya en plotter, en un equipo como tal, en una impresora de planos, entonces pues yo selecciono lo que me desea, lo que me interesa específicamente mostrar. Entonces, digamos que así es como se podría configurar y a partir de este marco externo es donde uno configura precisamente el tamaño de la hoja, el formato si es A4, si es un pliego, etcétera, para los rótulos específicos, las escalas. ¿Listo? Yo puedo incluso hacer ventanas diferentes para mostrar en un cuadrante una parte del plano, en otro cuadrante otro, como lo que veíamos aquí en este plano. Esto puede ser simplemente que yo hago este cuadrante y este cuadrante, entonces les voy a compartir, voy a verificar la multimedia, entonces para que ustedes puedan también consultarlo y ver los videos y pues digamos como esa información adicional que se presenta ahí. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no veo preguntas. No, señora, por mi parte ninguna. Listo, chicos. Bueno, entonces hasta aquí terminamos el contenido temático y la socialización de la actividad que tenemos para entregar el 22 de marzo. Les recuerdo entonces a todos que el plazo como tal para la actividad de hoy es hoy a medianoche. Porfa, si ustedes tienen inconvenientes, si tienen dificultades, contáctenme. Si tienen dudas de los comandos o alguna limitación que se les haya presentado, no duden en contactarme porque esa es la única forma en la que yo puedo saber de qué forma los puedo ayudar y apoyar. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes, a Byron y a Marco que me han acompañado en esta sesión. Les recuerdo entonces que me pueden contactar a través de mi número telefónico 311-218-8531 o también a través del correo electrónico o del buzón de Canvas. Queda pendiente de mi parte, chicos, verificar porque no sé, en las últimas aulas he tenido ese problema con los archivos, por más de que los vuelvo a insertar, entonces voy a verificar esto y se los envío por correo el día de mañana y asimismo verifico lo de la multimedia para que esté activa y que ustedes puedan acceder a este material. Mis mejores deseos y éxitos para estos últimos ejercicios y bueno, una feliz tarde, un buen descanso para todos. Muchas gracias, profe, igual. Vale, que estén muy bien. Igual, profe, que estés bien. Feliz tarde.